Aprende cómo resolver ejercicios de circuitos RLC en serie sin fuente, ya que tu maestro no te lo explica. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al video del día de hoy. Por fin, después de tanto análisis, tantos cálculos, vamos a realizar un ejercicio de un circuito RLC en serie sin fuente. Este tipo de ejercicios son algo complicados, ya que la mayoría de estudiantes normalmente cuando ven circuitos eléctricos aún no llevan la clase de ecuaciones diferenciales. Y a pesar de que algunos ya conozcan ecuaciones diferenciales, como que no se capta mucho el concepto de aplicar una ecuación diferencial a un circuito de estos. Así que no se preocupen, vamos a realizarlo paso a paso para que ustedes vean el procedimiento y no tengan ningún tema. Por favor, si están viendo este video, les pido que me sigan con lápiz y papel en mano para que puedan entender bien cómo se realiza. Y al ser el primer ejercicio que vamos a hacer de este tipo, voy a hacerlo paso a paso, así que les podría parecer algo tedioso, pero no se preocupen que al final de cuentas se van a ir de aquí sabiendo resolver este ejercicio. El primer paso, igual que en los circuitos de primer orden, es analizar el tiempo antes de cero. Y en ese tiempo, este switch estaba cerrado, por lo que el circuito se comporta de esta manera. Este es mi diagrama para el tiempo antes de cero. Recuerden que asumimos que el capacitor y la bobina estaban en condiciones de corriente directa. Por lo tanto, el capacitor es un circuito abierto y la bobina un circuito cerrado. Lo que nos interesa este tiempo es encontrar el voltaje entre las terminales de nuestro capacitor y la corriente que atraviesa la bobina. El voltaje en el capacitor, al esto ser un circuito abierto, esta resistencia no lo tomamos en cuenta y simplemente será un divisor de voltaje. Por lo tanto, esto va a ser igual a 10 volt de la fuente, que multiplica a 6 entre la suma de las dos resistencias, 4 más 6. 10 y 10 se va y el voltaje en el capacitor va a ser igual a 6 volts. Ahora hay que calcular la corriente en la bobina y esa simplemente por ley de Ohm va a ser voltaje sobre resistencia. Voltaje que son 10 volts y resistencia que es la suma de ambas que son 10 nos va a dar un ampere que está atravesando la bobina. Ahora avancemos al tiempo igual a 0. Observen que aquí en el tiempo 0 el switch se abre, por lo que voy a tener solamente esta malla. Y al ser una sola malla, la misma corriente va a fluir a través de todos los elementos, por lo que podemos reducir aquí las resistencias. Listo, ya tenemos circuito RLC. Ahora bien, en el tiempo igual a 0 me interesa conocer la corriente 0, que va a ser la corriente que tiene la bobina antes del tiempo 0, ya que se opone a los cambios abruptos de corriente. Por lo tanto, corriente en el tiempo 0 va a ser igual a 1 ampere. También me interesa saber el voltaje en el capacitor, que justo en el tiempo 0 va a mantener el voltaje que tenía antes del tiempo 0. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor va a ser igual a 6 volts. Y ahora necesito otro dato. Este es algo muy importante y más adelante se darán cuenta por qué. Necesito la derivada de la corriente en el tiempo 0. ¿Y cómo voy a obtener esa derivada? Bueno, vamos a analizar esto por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual me dice que el voltaje de todos los elementos va a ser igual a 0. Por lo tanto, voltaje en el capacitor más voltaje en la resistencia más voltaje en la bobina es igual a 0. Reescribimos y observen esto. Voltaje en el capacitor más voltaje en la resistencia. Pero como estamos en el tiempo 0, puedo reescribir esto como corriente en el tiempo 0 por la resistencia más voltaje en la bobina. Y el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo 0 respecto al tiempo. Y esto igual a 0. Por lo que si aquí despejo esta parte, la ecuación me va a quedar algo así. La derivada de la corriente en el tiempo 0 respecto al tiempo va a ser igual a menos 1 sobre L multiplicado por corriente en el tiempo 0 por la resistencia más el voltaje en el tiempo 0. Y ojo aquí, ya desbloqueamos una ecuación muy importante. Esta nos va a ayudar en futuros videos para hacer esto más rápido. Y ahora simplemente calculamos.
la derivada de la corriente 0 va a ser igual a menos 1 sobre L multiplicado por la corriente en el tiempo 0, que es 1, por la resistencia, que vale 9, más BO. Pero observen esto. Miren la dirección de la corriente, que es la misma que tiene la bobina, por lo tanto va a seguir así. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que aquí estamos entrando en el terminal negativo del capacitor. Por lo tanto, el voltaje 0 no va a ser 6, va a ser menos 6. Y resolviendo esta operación, la derivada de la corriente en el tiempo 0 va a ser igual a menos 6 amperes sobre segundo. Lo colocamos aquí. Menos 6 amperes sobre segundo y ya tenemos todas nuestras condiciones iniciales. Ahora sí vamos al tiempo después de 0. En el tiempo después de 0 el circuito es así. Y si recordamos el video pasado, hay algunos valores que me interesan. Para empezar hay que calcular el valor de alfa, que va a ser igual a R sobre 2L. Sustituimos, R son 9 ohms, entre 2 por L, que son 0.5, y esto me va a dar un valor de alfa igual a 9. Recuerden que estos son Neper sobre segundo. También necesito encontrar la frecuencia de resonancia WO, que va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de L por C. Recuerden que estas ecuaciones las obtuvimos en el análisis circuito RLC en serie sin fuente. Si no lo han visto, por favor vayan a verlo. Sustituimos aquí 1 entre raíz cuadrada de L, que es 0.5, por capacitancia, que es 0.02. Y la frecuencia de resonancia de este circuito va a ser igual a 10 radianes sobre segundo. Y el siguiente paso es comparar. Como podemos observar, WO es mayor a alfa. Por lo tanto, esto va a tener una respuesta subamortiguada. Y si recordamos el video de análisis, la corriente en el tiempo se define con la siguiente ecuación. Por lo tanto, este circuito se va a descargar oscilando en el tiempo hasta que llegue a ser a 0. Y aquí necesitamos calcular B1, B2 y WD. Movemos un poquito esto. De esta ecuación, alfa ya lo conocemos, pero tenemos que encontrar B1, B2 y también WD. Del video de análisis sabemos que WD va a ser igual a la raíz cuadrada de WO al cuadrado menos alfa al cuadrado. Sustituyendo 10 al cuadrado menos 9 al cuadrado me va a dar un valor de 4.358 radianes sobre segundo. A esto también se lo conoce como la frecuencia de amortiguamiento. Por lo tanto, ya contamos con WD. Ahora vamos a encontrar B1. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Si tomamos la ecuación y suponemos que el valor inicial de esto es igual a 0, noten lo que ocurre. Esto se cambia por 0. Si aquí es 0, todo esto se vuelve 1. 1 es neutro multiplicativo, lo podemos quitar. Seno de W de t es igual a 0, por lo tanto, seno de 0 es 0, por B2 es 0 y lo quitamos. Aquí, coseno de WD por t va a ser igual a coseno de 0, y coseno de 0 es 1, que es un neutro multiplicativo, por lo tanto, también lo podemos quitar, y de aquí obtenemos que la corriente en el tiempo 0 va a ser igual a B1. Y esto fue lo que calculamos en nuestros valores iniciales, por lo tanto, B1 va a ser igual a 1. Ahora vamos a calcular B2. Y ustedes dirán, bueno, ya tengo B1, simplemente lo espejo de aquí, pero esto solo es válido cuando el tiempo es igual a 0. Y cuando ocurre eso, esto desaparece. Nuestra variable que queremos encontrar ya no está ahí, así que vamos a pensar otra forma. Si nosotros colocamos el tiempo igual a 0,
y encontramos la manera de cambiar esto, pudiéramos descifrar B2 y lo podemos hacer de esta manera. Si nosotros derivamos esto, fíjense lo que obtenemos. Derivada de la corriente en el tiempo va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de... Esta es una derivada u por b. Esto sería u y todo esto va a ser b. Y si recuerdan las clases de cálculo diferencial, la derivada respecto a x de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así que simplemente sustituimos. Derivada de la corriente en el tiempo va a ser igual a u, que es e a la menos alfa t, multiplicado por la derivada de b, que es todo esto. Al b ser una suma, podemos derivar cada uno de los términos por separado. b1 es una constante, la sacamos de la derivada y derivamos coseno de wt, que si analizan cualquier tabla de derivadas, coseno de x es igual a seno de x. Por lo tanto, la derivada de coseno wt va a ser seno de wt. Más la derivada de esto, b2 constante, la sacamos, y la derivada de seno de x es igual a la derivada de x, o sea, el argumento w de t, por el coseno de wt. Derivamos el argumento, nos queda como wd multiplicado por el coseno de w de t. A esto le vamos a sumar b, que es esta expresión, así que vamos a seguirle por acá, multiplicado por la derivada de u, o sea, la derivada de esta expresión. Para resolver esta derivada, derivamos lo que tiene el exponente, menos alfa de t nos daría menos alfa, multiplicado por la exponente igualita. Y observen aquí esta maravilla. Si nosotros suponemos el tiempo igual a 0, todo esto desaparece, esto se vuelve 1, esto también desaparece y me quedaría en términos de b1 y b2. Y lo mejor es que nosotros ya habíamos descifrado cuánto valía la derivada de la corriente en el tiempo 0. Y eso nos permite escribir esto de la siguiente manera. Elegimos tiempo 0, por lo tanto, la derivada en el tiempo 0 va a ser igual, esto en el tiempo 0 se vuelve 1, se va. Seno de 0 por b1 se va, coseno de 0 se vuelve 1, neutro multiplicativo lo quitamos y nos quedamos con b2 por wd, más este lado, seno de 0 se va, coseno de 0 se vuelve 1, nos quedamos con b1, que multiplica a menos alfa, e a la 0 nos da 1, por lo tanto lo quitamos y podemos reescribir esta ecuación como la derivada de la corriente en el tiempo 0 va a ser igual a b2 wd menos alfa por b1. Y aquí desbloqueamos esta derivada. Por lo tanto, en ejercicios posteriores ya no vamos a tener que hacer todo esto. Simplemente nos acordamos de esta fórmula. De aquí desciframos que la derivada de la corriente 0, que sabemos que es menos 6, va a ser igual a b2 por wd, que es 4.358, menos alfa, que es 9, por b1, que vale 1. Y de aquí despejamos b2, que va a ser igual a 0.688. Y simplemente sustituimos aquí. La corriente en el tiempo va a ser igual a e a la menos alfa, que es menos 9t, multiplicado por b1, que es 1, así que lo dejamos así, por coseno de wd, que es
4.358 por t más B2, que es 0.688 por el seno de 4.358t ampere. Y listo. Así es como calculamos la ecuación que nos describe la descarga de la corriente en el circuito RLC. Y lo maravilloso de este ejercicio es que ya nos vamos a ahorrar muchísimos pasos porque ya tenemos estas ecuaciones, que fue la derivada de la corriente en el tiempo cero, y también cómo encontrar la derivada de la corriente cero respecto al tiempo, justo cuando el tiempo es igual a cero. Y listo. Pegamos de este lado la respuesta, y así de fácil es como resolvimos este ejercicio. Si tienen dudas en los comentarios, y si les gustó el video, like y compartir. Nos vemos en el siguiente ejemplo, que ya va a ser un poco más sencillo porque tenemos estas operaciones. Hasta luego.